Vamos a iniciar con el panel que quedó de la mañana a cargo de Marta y de Estela, sobre todo lo que fue el movimiento espiritual en Sudamérica, y se va a ver cómo se manifiesta realmente la coherencia al seguir esa historia. Todo cobra sentido. Conocer la historia, como siempre, nos ubica y nos hace darnos cuenta de muchas cosas que si no sería posible. ¿Quieren tener un...? Vamos a hacer así, que Paco me cambie de lugar, así llegamos a las 12 y ya está. Gracias. Sí, pero es para estar cerca y estar un poco más vinculada, ¿no? Bueno. Por favor. Sí, de mano, como quieran. El otro... Pero puedo ver uno para cada uno. Esto es muy cómodo. Sí, yo empiezo, sí. Abría de aquel lado, una pequeña tiene que pasar la mosquera. Hola, ahora sí. Tenemos que vivir el aire, tal vez el control del aire. ¿Qué pide el aire? No solo por No pide nada. por el tema del viento. Está tratando de proteger las venas. El fuego. Bueno, hablar de las líneas jerárquicas de acción en América da para escribir un libro, evidentemente. Entonces nosotros hemos hecho recortes, sobre todo para hablar de lo que sabemos un poco más, o de alguna manera hemos sido testigos en alguna parte, pero lo primero que quiero decir es que elegimos lo que de verdad sentimos en el corazón, que es una línea jerárquica de acción. Para entender esto, o para entender qué queremos decir nosotros cuando hablamos de una línea jerárquica de acción, lo que nosotros queremos decir es que en esta relación profunda, larga y permanente con la jerarquía, la humanidad ha pasado por muchos pasos, etapas y movimientos, y que lo que nosotros pretendemos en realidad es que la línea sea una línea jerárquica. ¿Y qué patrones usa uno para determinar si es una línea jerárquica? Lo primero es que no la inventamos nosotros. Es decir, es un movimiento que de alguna manera fue iniciado por discípulos avanzados o iniciados que estaban en un contacto más directo que nosotros con la jerarquía e impulsaron movimientos o impulsaron la creación de organizaciones. Si nos queremos ir atrás históricamente, lo primero que tenemos que decir es que la jerarquía se exteriorizó en América. La primera exteriorización de la jerarquía es Ibes, como nos enseña el maestro tibetano, y se exterioriza en alguna parte de América del Sur. Si después analizamos las civilizaciones que hubo en América, por su grado de avance, de desarrollo y de utilización, sobre todo amorosa y armónica,
del conocimiento con la madre naturaleza, tenemos que saber que ellos han tenido una fuerte inspiración jerárquica y probablemente miembros de la jerarquía han nacido e inspirado a muchos de ellos. Me refiero a civilizaciones como la civilización inca o la civilización maya, las civilizaciones conocidas de América. Pero de eso no se trata, porque evidentemente eso está en los libros y además evidentemente nosotros no hemos sido conscientes al menos de que hayamos entrado en esos lugares. Si hemos sido en otras vidas, por lo menos yo no tengo recuerdo. Pero sí, más recientemente, en el movimiento de acercamiento y exteriorización que comienza con la presencia de la señora Elena Blavatsky, sí tenemos datos más precisos y tenemos información más correcta del trabajo de esos grandes seres que deciden cada vez estar más cerca de nosotros y acompañarnos más amorosamente y más intensamente en la medida en que nuestra conciencia crece y podemos responder a los impulsos que ellos generan. Entonces sí, ya podemos hablar de algunos movimientos más concretos. Cuando decidimos qué movimientos responder, pensamos que lo ideal era hablar a partir de la manifestación extraordinaria de unificación de Oriente y Occidente que hizo el maestro tibetano con el dictado de los libros que dictó a Alice Bailey, con el impulso que dio además a la transmisión de su enseñanza, inspirando a Alice Bailey, no solo para que escribiera también ella sus propios libros, sino para que creara Escuela Arcana, y todo lo que desde ese movimiento de discípulos de los 49 surgió sobre Europa, sobre Oriente y específicamente sobre India y sobre América, en donde, a mi entender, empezó un trabajo de síntesis importante, que lo vemos en que maestros de la India están enseñando al maestro tibetano, que maestros de la India fueron a hacer la unificación en Europa, que nosotros los conocemos porque tenemos vinculación con uno de ellos que todavía sigue manifestando las enseñanzas y que ha hecho una curiosa síntesis entre todo lo que es el hinduismo y la enseñanza del maestro tibetano, muy interesante. Y ese mismo movimiento, cuando desarrollándose en Europa, empieza a llegar a América. Y en otra línea, que es la que va a hablar un poco Estela, que es la línea que empieza a manifestarse a través de esa pareja rusa que conocemos como Nicolás Roerich y Elena Roerich, y todas las derivaciones de esa manifestación del Agni Yoga. Para nosotros en particular, hay una activación muy reciente, de la cual he tenido el privilegio de ser testigo presencial, que fue la venida de Vicente Beltrán, que a su vez, porque las líneas jerárquicas tienen algo, es una corriente histórica que se puede seguir claramente hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, Vicente es una persona que estuvo sirviendo en la Escuela Arcana, que a su vez es el origen de toda esta distribución extraordinaria de iluminación, de enseñanza amorosa que ha habido sobre América. Pero no quiero dejar de mencionar, y por eso les he entregado el libro, esa otra gran aproximación que vino a nosotros y que en estos momentos en algunos aspectos se está activando en los últimos, yo diría, 10-15 años de una manera extraordinaria, y que viene desde la línea del maestro tibetano, pero que ha hecho algunos anclajes poderosos en Europa, como por ejemplo la línea de Roberto Asayoli, que él larga dos grandes acciones.
Una es todo lo que es la psicosíntesis y el desarrollo de la psicosíntesis, que es la primera línea de psicología transpersonal reconocida científicamente por la ciencia hoy contemporánea, que tiene institutos de psicosíntesis y sus derivaciones en América. Para mí lo más avanzado lo tenemos en Brasil, y que está apuntando eso en todo lo que es América del Sur. Pero hay una línea de Roberto Assayoli que nosotros lo tenemos muy desarrollado a través de Meditation Mode en América. Pero la vertiente que yo voy a hablar es la vertiente de Meditation Mode que, traducido al español, llega a América del Sur, precisamente a Rosario, y que llega de la mano de nuestra querida Isabela Mondarani, que fue la primera que se conecta con Vicente para traer y a facilitar la llegada de Vicente a la Argentina. Es muy interesante porque Vicente empieza a venir a la Argentina a través de otra gran línea de trabajo, línea jerárquica de acción, que es la que siembra Francisco Broglia cuando viene a la Argentina y fundan Escuela Arcana y traducen todos los libros del tibetano al español, lo cual por supuesto permite que nosotros lleguemos a conocer toda esta enseñanza que hasta ese momento, ¿no es cierto?, estaba en inglés. Al poco tiempo después, o bueno, no tan poco, también llega a Brasil, y esto también es muy importante, a través de las manos de un discípulo que también tuvimos la suerte de conocer, que ya pasó al otro lado de las cosas, Jaime Trieger. Jaime, Lucía ha trabajado con él en la Fundación Avatar, que está en Niterói, pegado a Río de Janeiro, pero es una ciudad al lado. Él tradujo todos los libros del maestro tibetano y la mayor parte de los libros de Agni Yoga. Todos también, a todos. Bueno, ella va a ser mi apuntador para la parte brasilera, ¿no? Pero la que hubiera estado aquí, que no sé por qué no está esta vez, pero Tania, ustedes la conocen, Tania Araujo, que ella está todavía sosteniendo la Fundación Avatar, con la que es la hija de Jaime y el esposo, que en estos momentos Marcelo Lombardo es el presidente de la Fundación Avatar. Estoy hablando y me siento como Isabel. Nosotros le decíamos a Isabel, que tenía en ese entonces mi edad, ahora me doy cuenta, Isabel, vos conocés todos los chusmeríos del esoterismo. Bueno, ahora comprendo que conocer eso es conocer de dónde vienen las cosas y cómo los maestros siempre han estado asistiendo para que llegue al lugar que tiene que llegar y llegue a todos cada vez más. Y siempre ha estado el discípulo, tal vez no el discípulo perfecto. Esta es otra cosa que aprendí, un español en un viaje en un tren. Él me enseñó una cosa, no me acuerdo ni su nombre. Me dijo, los discípulos rara vez hacen trabajo el mejor. Ah, ¿cómo es eso? Sí, dice. Mira, te voy a contar desde la historia. Era el rector de la universidad, no me acuerdo si era de Granada. Subimos al tren, no teníamos pasaje, teníamos que llegar urgente, pagamos primera clase. Yo me siento al lado de un señor muy bien puesto que se asombra de que no como el jamón y me hace el comentario: usted también está frente al mejor jamón serrano del mundo y no se lo come. Le digo, que ¿sabe qué? Yo soy vegetariana. ¿Qué? Sí, dice, yo no como esto. Y ahí empezamos una conversación donde este señor me contó la historia de ese momento de Europa desde el lugar del discipulado. No me lo voy a olvidar mientras viva. Mis amigas dicen que yo estaba arriba del hombre, porque era tal la fascinación de lo que decía que ni siquiera me di cuenta que tenía que guardar la compostura y no estar sí, todavía me sigue cargando Garmen cada vez que se acuerda. Este señor nos explicó esta verdad que me parece tan importante comentar y que la vi reproducida después de que él me lo dijo 1000 veces. Se los llama a los mejores.
y hacen los ofrecidos. Y esto viene a cuento, los ofrecidos, no los mejores, los ofrecidos. Fíjense, cuando Roberto Asayoli, a partir de ese llamado que hace en una carta el maestro tibetano, que lo tengo textual en este librito, pero que ustedes lo pueden leer, que dice: es muy necesario que se cree un grupo unificado de almas que mediten juntas universalmente. Y entonces Asayoli le escribe a Foster Bailey porque Yalis ha partido. Y le dice: ¿a quién llamo? Porque van a querer estar los 49. Está la carta manuscrita, por eso vale la pena ese librito. Y entonces Foster le dice: vamos a ver quién responde, ¿no? Y para el asombro absoluto de Roberto Asayoli, nadie responde que lo va a ayudar, porque todos están tan ocupados. Y de verdad todos están haciendo cosas, ¿no? Por eso la diferencia entre servir desde lo que nosotros creemos o la diferencia de servir y acatar lo que el maestro dice. Roberto entonces, muy desolado porque no tiene a nadie que le ayude, lo comenta esto en una reunión que se hace en Londres, en Sandal House, que era uno de los grupos que se empezaban a reunir con toda la enseñanza de Alice Bailey. Y, para el asombro de él, dos mujeres que sabían poco de la enseñanza, sobre todo una de ellas sabía muy poco, que era Nancy Mayer, y otra que tiene un nombre de varón, pero que era mujer, Michael Iscott, se ofrecen y le dicen a Asayoli: nosotros vamos a hacer comité. Nosotros. Me contaba Marina que Sergio Bartoli, que después lo siguió a Roberto Asayoli, le decía: Roberto debe haber pensado, con estas dos que no saben nada voy a hacer yo mi trabajo. Pero las aceptó inmediatamente. Y fíjense, una de ellas, Nancy, tenía dinero, y en ese momento de la guerra, y Roberto Asayoli judío, había que tener mucha plata para poderlo tapar y trasladar, porque obviamente si no podía ser muerto. No estábamos en la situación de hoy, en una Europa actual, ¿no? Y Michael Iscott era una persona tremendamente organizada y ordenada y consagrada. Entonces ella le grababa en esos grabadores que los más viejos conocemos, de la cinta, todo lo que Roberto decía, después lo escribía, lo pasaba al inglés y Roberto revisaba todo lo que ella pasaba y las traducciones al inglés, y así fueron haciendo los llamados cuadernillos de meditación creativa, que son lo que se difunde hoy y hace años Meditation Monk. No recuerdo la fecha de creación de Meditation Monk, pero fue una de las personas que colabora con Roberto, o sea, es contemporánea, una mujer contemporánea de Roberto Asayoli, la que pone en Ojai, California. Acuérdense que nosotros, si bien consideramos América Latina, a América Central y América del Sur, en verdad, la península de California, que Estados Unidos le roba a México, es totalmente latina, ¿no es cierto? Y ahí en Ojai, en Meditation Monk, se establece el centro de difusión de la meditación creativa más importante que existía, inclusive en el momento en que Isabel me invita a mí a repartir los cuadernillos. Los cuadernillos de la meditación creativa se basan en los principios y las leyes de la nueva era que estableció el maestro tibetano y están desarrollados. Hoy, en la página de Sandal House, ustedes pueden encontrarlos en varios idiomas, entre ellos español, y tienen además actualizaciones con aspectos pedagógicos y didácticos novedosos, muy interesantes, porque la gente que está trabajando en Sandal House en Londres son docentes jerarquizados que han hecho realmente aportes muy favorables a la construcción original. Esa es una línea. ¿Cómo llega a América? Hoy llega por Meditation Monk y llega también por Sandal House. Fíjense, en los dos en portugués y en español, que es cubrir prácticamente la América Latina entera.
Este cuadernillo lo redactaron Marina Bernardi, de la Comunidad de la Ética Viviente en Umbría, en Italia, que fue fundada por Sergio Bartoli, que es un discípulo directo de Roberto Assagioli, y que, por ejemplo, Fernando pertenece a esa comunidad. Es una de las comunidades más fuertes que nosotros hemos conocido en cuanto a los principios de la fraternidad y de la comunidad, que está radicada en Italia y que hace formación, sobre todo hace formación en todo lo que es psicosíntesis y la psicosíntesis aplicada, que es lo que el Grupo Litoral recibió en la formación de focalizadores. La formación de focalizadores en Italia dura 3 años y la formación en 7 rayos dura 7 años, porque se estudia 1 año cada rayo. Ellos también están basados mucho en la Sociedad de Estudios Esotéricos. Otra línea jerárquica de acción. Se dan cuenta que esto también fue de los 49 de base. Si yo digo alguna cosa que es equivocada, cosa que no es poco frecuente en mí porque me confundo las fechas, los nombres, pero alguno me apunta y corrige. Pero esto, fíjense, para que veamos. Sí. Me interesa, ¿tenés alguna fecha de años aproximadamente cuando dijiste cuando llegan los cuadernillos? ¿Qué año estábamos hablando? Cuando llegaron los cuadernillos aquí, ¿Cuándo se tradujeron eso? Cuando se tradujeron originariamente, los tradujo una mujer que era argentina y que estaba viviendo en ese momento en Ojai, que se llamaba Ana de Castro, muy amiga de Isabela Mondarani, muy amiga de Vicente. Cuando yo la contacto a Isabel, todavía Vicente no venía, yo la conozco de mucho antes, como también ahí enganchan en la historia María Teresa y Rubén, que nos juntábamos en Rosario. Originalmente la preocupación era sobre los objetos voladores no identificados. Y de allí pasamos al tibetano y a todo lo que nos enseñaba Isabel. Pero inmediatamente, como Isabel estaba conectada con los Broya, empezamos a difundir 2 cosas. La revista Conocimiento de la Nueva Era, que fue fundada por Francisco Broya, y esa revista se repartía personalmente para no hacer tantos gastos de transporte y de correo, y se difundían también los cuadernillos, que eran siempre de distribución gratuita. Era 79, Sí, ya te voy a decir, no era el 80 todavía. Yo me casé en 1981 y esto es mucho antes de que yo me casara. Estamos hablando del 70 y pico. 78. Acuérdense que Vicente viene en el 85, pero nosotros, sí. ¿Alguien quería hacer alguna otra? Me pareció que alguien quería decir algo. ¿Está bien, no es cierto? Sí, porque las primeras conferencias en Amigos de la Niña son del 74. Claro. Y el contacto con los grupos de aquí empieza a principios de los 70. Claro, porque es a través de la revista. Cuando yo claro, desde las suavidades del ashram, era uno de los artículos. Bueno, desde las suavidades del ashram, él empezó a escribir. Una vez nosotros, que distribuíamos esta revista, yo estaba viviendo aquí, porque había venido del Perú, que eso es otra historia, lo recordaremos otro día. Pero estaba viviendo aquí y yo había pedido una inspiración de en qué trabajar. Y se me dieron 2 líneas de trabajo. Una era apoyar todo el trabajo de la revista Conocimiento de la Nueva Era, y otra era apoyar las verdaderas enseñanzas del que fuera conocido como Conde de Saint Germain, pero que en la jerarquía se lo conoce como Maestro Rákóczi. Pero, fíjense, Isabel ya se estaba escribiendo con Vicente porque ella era la distribuidora que me distribuía a su vez a mí, hasta que después yo empiezo a distribuir tantos cuadernillos que empiezo a conectarme directamente con Pácula, que era el director de la revista Conocimiento de la Nueva Era, que quedó a cargo cuando, por supuesto, que se llamó Sofía, Conocimiento, después Conocimiento de la Nueva Era, es decir, fue tomando nuevos nombres. Y en esa revista escribían las líneas jerárquicas de acción de esa época, de América. Entonces tenía un apartado
que trabajaba fundamentalmente con el espiritismo en Brasil, pero el espiritismo que se dedicaba a la sanación, que trabajaba toda la línea de curación y que había muchos en muchas ciudades de Brasil de un gran movimiento espírita. ¿Por qué lo marco? Porque no eran el espiritismo de los medios que van a ver qué le va a pasar en la vida, sino eran verdaderos servidores, porque ellos lo que hacían era un trabajo de sanación desde como ellos lo entendían y lo interpretaban, ¿no? Cuando nosotros escuchamos espiritismo muchas veces creemos que no fue un discípulo Allan Kardec. Sin embargo, él instruye a la humanidad en dos conceptos que fueron trascendentes: la reencarnación y el karma. Se difundieron en América, en toda América, gracias a esa gente, ¿no? Entonces, es importante que veamos que junto con ese movimiento, que evidentemente es otro discípulo del tibetano el que lo trae, también se empieza a desarrollar esta línea que después se va a juntar con los discípulos conocidos acá, que es la línea de la psicosíntesis desarrollada desde el punto de vista del esoterismo por Sergio Bartoli. Sergio Bartoli se reúne en la primera reunión que ellos hacen, la primera históricamente, es un grupo de gente que estudia psicosíntesis, la mayor parte psiquiatras y psicólogos, que se van a vivir juntos. Porque resuelven que la única forma de encarnar la comunidad es viviéndola. Que no podemos seguir hablando del agua sino mojándonos, ¿no? Entonces aparece esta línea con la cual nosotros tenemos una gran vinculación a partir de habernos conectado con ellos en el grupo de la World Service Intergroup, que, establecido por gente de la América del Norte, empieza a tener grandes discípulos en Europa y empieza a invitar a la gente que está haciendo trabajo esotérico importante en el mundo. Yo voy por primera vez invitada a esa reunión. Se hacían en los puntos marcados por el maestro tibetano como los inlets. Entonces la primera reunión en 1999 fue en Nueva York y la segunda reunión la hicimos en Darjeeling, por ser uno de los... Es decir, íbamos a los 5 puntos en el mundo. Y bueno, hoy en la WCI está Estela y Fernando, que están en el grupo que se llama, el grupo que es Steering Group, que es el grupo que conduce de alguna manera estos grupos. Yo el valor más grande que le he encontrado... La Tati está... La Tati también, sí, perdón Tati, me olvidé. Tati está en el ICC, que es el Consejo Consultivo. Y yo estuve desde, no me acuerdo qué año, 2007 hasta el año pasado, en el Comité Consultivo, y sentimos que teníamos que dejar el lugar a otra gente para esto de renovar las organizaciones. Pero en esos encuentros con esa gente y en esos puntos, estuvimos en Tokio, en Londres, bueno, en Ginebra, en todos los inglés, los 5 inglés que marca el maestro tibetano. Lo que fuimos conectándonos es con las líneas jerárquicas de acción. Entonces, por ejemplo, había gente que está trabajando en forma hermosa en la península escandinavia, gente que está trabajando intensamente en Rusia. Es decir, nos empezamos a conectar, y nosotros el valor más grande que le encontramos a esto es que es de alguna manera la exteriorización en el plano más externo de las formas de lo que es la red de triángulos mundial y todo lo que es la construcción o reconstrucción, depende de las líneas, de la red etérica planetaria que estamos tratando de sostener, ¿no es cierto?, para mantener la salud del planeta hasta que los hombres seamos un poco menos destructivos. Me perdí de tanto que estaba hablando. Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a entrar en la figura del Agni. En la figura del Agni. Dale. ¿Queremos hacer Ahí lo tenés. Y la vez pasada... Está apagado. ¿Está apagado?
ya impregnados de la energía de la tapera, surgía esto que iba a hablar Marta respecto de las líneas jerárquicas de acción. Y yo escuchándola, digo, Marta, tendrías que hablar de Frances Grant. Ah, sí, está bien. Dice, y bueno, dice, pero ¿por qué no hablas vos de Frances Grant? Bueno, dije yo, hablé yo de Frances Grant. Y después, en estos días, yo me estaba cuestionando, digo, ¿por qué Frances Grant en esto? ¿Qué tiene que ver, no? Y bueno, esta mañana salió un poco la respuesta cuando salió el tema de las Américas acá. O sea, de la llegada de España a América, de los grupos de América. ¿Por qué? Porque Frances Grant se ocupó de eso, de conectar los países de América. Eso por un lado. O sea, ella trabajó intensamente con Elena y Nicolás Roerich, que es la línea que menciona Marta de líneas jerárquicas de acción. Y esta mañana también salió el tema de los Roerich. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron en conexión directa con Shambhala. Entonces, cuando vos decías el esfuerzo que es para un humano trabajar con Shambhala, o sea, la primera imagen que me vino a mí a la mente fue la de Elena y Nicolás Roerich trabajando directamente con Shambhala. ¿Cuál fue el trabajo de ellos? Ellos, rusos los dos, nacidos en San Petersburgo, llegan a América en 1920. Pero ¿cuál era la esencia del trabajo de Nicolás y Elena Roerich? Lo que menciona Marta, el Agni Yoga. O sea, el yoga del fuego, el yoga del corazón. El yoga que nos permite conectarnos con nuestros ancestros cósmicos, o sea, establecer esas líneas jerárquicas de acción que vienen de los supramundanos. Exacto. Con eso nos conectan los Roerich, a través del Agni Yoga. ¿De qué manera? Si ellas eran un matrimonio, esos matrimonios verdaderos en los cuales se produce la verdadera síntesis de lo femenino y lo masculino. Ambos conectados con el Agni Yoga, o sea, Elena lo volcaba a través de los libros, las enseñanzas que recibía del maestro Moria. Y Nicolás, el esposo, volcaba todo eso en las pinturas. El filántropo, abogado, filósofo, antropólogo y pintor hizo durante su vida más de 7.000 pinturas. Y algunas de las cuales tenemos acá. La Madonna Oriflama. La madre con el niño, ¿no? ¿Cómo se llama esa? No me acuerdo. La Madonna de Tufan. No es Tufan exactamente. No. Me borro. La Madonna de Turfan. Para mí Turfan. Turfan, que es un lugar cerca del desierto de Gobi que es el lugar más bajo en relación al nivel del mar en el mundo. Y ese, o sea, el que muestra a los maestros reunidos en las cavernas entre medio de todos los cuarzos, un maestro dando instrucción. Bueno, ¿y qué pasa con los Roerich y qué pasa con Frances Grant? Roerich es invitado a venir a América en 1920. Entonces llegan ellos en barco a Nueva York. Entonces él venía con sus cuadros para ser invitados por una galería de Chicago en Nueva York, así era el nombre. Y entonces desde un periódico mandan a alguien para que los entreviste y los reciba cuando llegan a puerto. Y del periódico, ¿a quién mandan a recibirlos? A Frances Grant. ¿Por qué la mandan a Frances Grant? Ella había nacido en 1896 en Nuevo México, en Abiquiu, el nombre exacto del lugar. Hija de padres de Europa del Este y especializada en arte. O sea, escritora y artista. Entonces, en razón de eso, la mandan a ella a recibir a este pintor famoso que venía de la Rusia. Ella los recibe, los entrevista en el puerto y automáticamente quedan, digamos, conectados. Tal es así que después de eso, apenas llegados, desembarcados, instalados, Nicolás y Elena Roerich arman un grupo de trabajo formado por 7 personas
que eran 3 matrimonios y Frances Grant. Y ella, cuando la citan, o sea, queda atrapada con el trabajo de ellos y empieza a trabajar como una colaboradora muy cercana de ellos. Se funda después el Master Building en Nueva York, que es con el criterio de que todas las artes tienen que trabajar juntas. Ese era el criterio que traía Roerich. O sea, la música, el teatro, la escritura, la pintura, la danza. Entonces crean el edificio maestro, donde es muy sencillo para que sea accesible a todos los artistas, aunque fueran de escasos recursos. Esa es la idea, promover el arte, y el arte desde todos sus aspectos. Es importante que digamos que eso es porque Roerich sostiene, por la enseñanza del Agni Yoga, que la presencia de la belleza es en sí misma un acto de elevación y de trascendencia. Exacto, eso lo dice así, tal cual. La belleza en sí misma, no el objeto que está representando la belleza, sino la belleza en sí misma que emana de ese objeto es la que conecta con lo superior. Bueno, entonces se forma este Master Building. Frances Grant queda a cargo del Master Building. Después se crea el Museo Roerich con todas las pinturas de Roerich. Ella funciona también como vicedirectora del museo, como el dispositivo de prensa del museo, o sea, muy activa en todo lo que desarrollan los Roerich. Después ellos se van a India, o sea, nuevamente la conexión Oriente y Occidente, ¿no? Esa ida y vuelta, porque ellos sentían un llamado muy intenso con India. Se van y empiezan una expedición por el corazón de Asia, que se inicia desde el norte de la India en 1924 y atraviesa el Tíbet, Nepal, China y vuelve otra vez a India. Vuelven en el año 28 y ellos automáticamente se instalan en el Valle de Kulu, en India. ¿Valle de Kulu o Nagar primero? Nagar. No. Nagar. Kulu. Nagar primero. primero. Nagar y después se van a Kulu, que ahí forman la casa de un padre. Se instalan en Nagar, en India, y la llaman a Frances Grant para que vaya a encontrarse con ellos en India, y la otra que invitan es Hasina Forde. Y la invitan, ¿y por qué se produce esa invitación para asistir a India Frances Grant? Roerich viene de esa expedición de 4 años a través de los Himalayas, a través de las montañas, en contacto con Shambhala, con el mandato de crear un pacto para preservar el patrimonio cultural de la humanidad y presentar ese símbolo que es la bandera de la paz a todo el mundo. Entonces la llama a Frances y le dice, le sugiere, ¿no? Pero le explica cuál es la idea que tiene. Acá tenemos que trabajar para firmar un tratado de paz entre todos los países del mundo para preservar el patrimonio cultural de la humanidad, porque sobre lo hecho es que se construye todos los días lo nuevo. Y entonces, ¿por qué le elige ella? Dice, hay que promoverlo en todas partes del mundo y en América. O sea, ella tiene la visión de la América, con un pie puesto en América, con el museo en Nueva York, y con todas las alianzas en Nueva York y el apoyo que tenía. Vos que conocés el español perfecto, porque ella había nacido en Nueva México, o sea, manejaba el español y el inglés a la perfección, tenés que ocuparte de recorrer los países de América, de lograr la adhesión de América para la firma de este pacto. ¿Con qué celeridad? Por supuesto que Frances acepta, o sea, eran sus maestros para ella. Quiero decir algo, ustedes piensen la dificultad de una mujer que es solamente una periodista aspectada en lo artístico y tiene que ir a convencer presidentes, porque para que se firme un pacto y un acuerdo no tiene que ser gente común que se adhiera, sino que se tienen que adherir gobiernos, ¿no? Claro, y fíjense que ella nació en el 96 y estamos hablando del 28 en India, o sea, con 32 años, o sea, emprendiendo esta tarea con 32 años. Tal es la celeridad de su trabajo que ya en el año
ella recibe la instrucción en el año 28. En el año 29 ya sale de gira por América y en el año 29 contacta. Empieza por Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. ¿De qué manera hace su trabajo? Estableciendo lazos culturales, o sea, contactándose con los artistas, abriendo espacios, o sea, conectando la cultura norteamericana y sudamericana. O sea, abre espacios en Norteamérica, en Nueva York, sobre todo para que vayan expositores de Sudamérica a presentar sus obras allá. Viaja con cuadros de Roerich y los presenta en los países que visita y los deja por un tiempo para que sean exhibidos. Viajaba hasta con 39 horas de Roerich, viajó ella. Entonces, ya en el año 28, en el año 29 se conecta con esos 5 países. En el año 30, a estos 5 le agrega Colombia, le agrega Venezuela, le agrega Ecuador. O sea, la labor de ella fue día a día y abocada totalmente su vida a eso. Y en cada lugar conectando a los políticos, conectando a los gobiernos. ¿Y qué se logra entonces? Simultáneamente que ella va recorriendo las Américas, y piensen también en una mujer haciendo esa tarea en ese tiempo y conectándose con políticos y funcionarios de Estado. Simultáneamente con eso se van dando reuniones en Europa, en Brujas y en París, promocionando la firma del Pacto Roerich. Y cuando las cosas están avanzadas, empiezan a sonar en Europa los clarines de guerra. Entonces, la gente de Europa empieza a mirar para eso y queda como baluarte fuerte para el Pacto Roerich las Américas, quedan los países de América. Entonces, así se llega al 15 de abril de 1935, donde se reúnen los 21 países de América en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y firman este Pacto Roerich, al cual después se adhirieron otros países de Europa y demás. Pero, digamos, uno que sabe, sí se firmó el Pacto Roerich y demás, pero el trabajo de esta mujer atrás de ese logro es inmenso. Y después siguió entonces, porque en su contacto con todos los países ella fue conectándose con mujeres también, y se crea lo que se llama la PAUA, la Unión Panamericana de Mujeres, para promover la mujer, para acrecentar, digamos, los derechos de la mujer y su reconocimiento en la vida pública. Y después de eso también se crea la Liga Panamericana por los Derechos Humanos. Ella tiene una participación muy activa en el trabajo que se hace en los diferentes países de América con las dictaduras que afloran al final de los años 40. O sea, más allá del pacto, porque después en el año 30, con la crisis del 30, surgen dificultades económicas en el Museo Roerich y algunas decisiones que hacen que ella siga trabajando por otro lado, pero siempre conectada con este objetivo y con esta misión de descender esa línea y de propagarla por toda la América. Sería importante también recordar que simultáneamente Roerich sigue trabajando, y precisamente con Argentina, porque es algo que no se conoce, él se empieza a comunicar a través de lo que se llamaba la Sociedad de Amigos del Museo con Ricardo Rojas, que es un escritor argentino que escribió El Santo de la Espada. En una vez yo tuve la oportunidad de estar con una gente que hoy tiene lo que se llama la Fundación PEA, y ellos tenían el original de las cartas escritas y firmadas por Roerich y las que contestaba Ricardo Rojas en papel de avión. Y una cosa muy importante es que todas las personas que figuraban en la lista de los amigos del museo, acuérdense que Roerich instala un concepto del museo que no tenía nada que ver con lo que eran los museos hasta ese momento, y que es que el museo es un lugar donde ir a vivir el arte. Y por supuesto el Museo Nicolás Roerich se funda cuando está vivo Roerich, porque es
un museo auspiciado desde ese movimiento cultural y no los museos de tipo histórico que nosotros estamos acostumbrados a ver, que se hacen cuando está todo viejo y todo muerto, ¿no? Y que además sirven para mirar nada más, no se interactúa. Ahora muchos museos tienen esta línea que se incorporó en América. Las cartas de Ricardo Rojas y Ruedi marcan claramente que la lista de los amigos del museo de Ruedi eran una sociedad oculta que estaba trabajando para evitar la exteriorización de la guerra. Inclusive, ellos hablan claramente, lo que muestra que son estudiantes esotéricos, porque hablan evitar la exteriorización de la guerra que ya está ocurriendo, porque nosotros sabemos que en los planos sutiles ya estaba planteada la guerra y estaba viviéndose lo que hoy creo que nos hablaste esta mañana, y que lo que se estaba tratando era evitar la exteriorización. Ruedi tiene una participación extraordinaria. Cuando estuvimos con Rudolf Schneider, que es uno de los grandes discípulos que todavía creo sigue vivo, que fue el creador del Instituto de Síntesis Planetaria, que vive en Ginebra, él nos contó que a su vez discípulos que habían estado con él le contaron cómo Ruedi había mandado un talismán sagrado que venía de India para evitar la traición que se hizo a la creación de Naciones Unidas, porque esto también lo tenemos que conocer nosotros, ¿no? Naciones Unidas tenía como propósito central tener la igualdad real de las naciones, ¿no es cierto? Pero hay un fraude, hay una desviación que la hace, por supuesto, las fuerzas oscuras, que hacen desvirtuar todo el propósito de Naciones Unidas cuando se le permite el veto a los 5 grandes, ¿no? Eso se llama la traición al concepto jerárquico, cuando los discípulos no alcanzan. Nos contaba este hombre que llegaron con el talismán, era un dorje, y llegan porque quieren ponerlo en los fundamentos del edificio en Ginebra, porque era una forma de que la jerarquía, digamos, nos daba una mano para que no se nos torciera el propósito, y que cuando se le ofrece a la gente que tenía que colocarlo se niegan terminantemente. Entonces él lo arroja al lago Lema. Pero él nunca cesó en este trabajo de tratar de prevenir la guerra, sobre todo evitarla, y sobre todo evitar los daños destructivos de lo que él consideraba el patrimonio cultural de la humanidad, porque evidentemente él tiene la preocupación que tienen los grandes maestros, ¿no? Que es que no volvamos para atrás y tengamos que empezar de nuevo de primer grado, ¿no? Bueno, yo no sé, creo que fuimos bastante desordenadas en la exposición, pero bueno, ¿les gustó? Sí, bueno, sí, pueden hacernos preguntas, lo que no quiere decir que vamos a responder sabiendo, pero... Esto que acabas de decir de Naciones Unidas es muy curioso. Pasar el micrófono. Sí. Sí. Esto que has dicho de Naciones Unidas es muy curioso porque en Nueva York, la zona de Nueva York que se da por parte de un magnate que falleció hace unas semanas en Nueva York con 100 y poco de años, después de un montón de trasplantes de corazón, él ofrece el terreno con la idea filantrópica. Era un hombre que tenía una formación filosófica muy amplia, hablaba perfectamente el francés, igual que el inglés, era una persona muy culta, uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, sus compañeros, imagino que lo conocéis, el heredero de la Standard Oil, el señor Rockefeller. Este señor, junto a su hermano, era dueño de la finca donde en Ginebra se hicieron los edificios clásicos de la Sociedad de Naciones, después Naciones Unidas. Y Naciones Unidas Nueva York se formó un distrito propio en un terreno suyo, el Lodá. Durante unos años hubo una sala de meditación específica, pero esta sala de meditación, aprovechando una reforma que se empezó en los años 80 o 90, parece ser que la sala va a cerrar. Y hay una cosa que no podemos olvidar, que la has apuntado, la famosa traición. La famosa traición al espíritu de las Naciones Unidas y la vinculación con la jerarquía. ¿Se oye? Entonces, ahora sí, ¿no?
Entonces esta vinculación con la jerarquía es traicionada de una manera cicatera, barrio bajera y de lo más bajo que nos podemos imaginar. ¿Sabéis lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Sí. Básicamente el quiero y no puedo. ¿Y por qué es el quiero y no puedo? Ya es un lujo que los países del mundo se puedan reunir una semana coincidiendo con la fundación en septiembre, sobre el 20, exactamente, en lo que sería exactamente esas fechas, y que cada uno vaya a hacer su discursito. Pero no hay que olvidar una cosa: cómo se forma y en qué momento se forma Naciones Unidas. Nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, los 5 potencias vencedoras, el 5, la mente, resulta que esgrimen la prerrogativa de poner en tela de juicio cualquier decisión de la Asamblea que vaya en contra de sus intereses. Porque habían ganado la guerra. Exactamente. Resulta que este problema lo tenemos en la Unión Europea. Hay una divergencia total entre el Parlamento Europeo, que sirve para poco, el Consejo y lo que es el Comité de Jefes de Estado. Hay 3 órganos directores y resulta que el pueblo es representado por un Parlamento Europeo que no tiene verdaderos poderes, porque hay un derecho de veto. ¿Qué pasa? Que la jerarquía sí que controla a través de destacadísimos discípulos, y hay que decirlo porque hemos tenido la suerte de tener grandes iniciados en la Asamblea General. Está controlada por Naciones Unidas, pero el Consejo de Seguridad lo controla la Logia Negra. ¿Cómo? La Logia Negra. Igual que la Unión Europea la controla la Logia Negra. ¿Por qué? Porque todavía la humanidad no ha dado el salto suficiente para hacer el cambio. Y por mucho que pensemos, o cambiamos radicalmente los humanos una masa crítica suficiente, o esta situación no va a cambiar. Pero es un lujo que entendamos que Naciones Unidas viene con un propósito claro: cumplir la voluntad del avatar de síntesis. Y de hecho la energía del primer rayo es la que domina a Naciones Unidas. Lástima que los hermanos de la oscuridad sepan sacar energía de Shambhala, del propósito divino, para servirse sus malas intenciones. Y esto lo hacen a espaldas de una ciudadanía mundial que todavía es muy idealista, muy sagitariana, y que ha perdido ni más ni menos el deber que tiene de trabajar en el presente. Mientras persista este cliché de lo que es el servicio, la Logia Negra seguirá siendo dueña y señora de Naciones Unidas. La idea es muy noble. En Europa se ha pretendido hacer por parte de unos discípulos una copia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una única política fiscal. En Europa tenemos 27 políticas fiscales diferentes. Se aprobó el Tratado de Schengen, podemos circular por toda Europa con el carnet de identidad nada más. Y ahora resulta que hay países como la Gran Bretaña que se salen de ese club. ¿Por qué? Porque hay un pasado muy poderoso que les impide integrarse en un grupo nuevo, donde ellos a la larga van a quedar diluidos. Ya fue un logro que consiguiéramos el euro en detrimento de las monedas nacionales. Francia se tuvo que hacer el harakiri, Alemania se hizo el harakiri, los nórdicos no aceptaron la integración, Suecia sí, Dinamarca no lo quiso, sigue con la corona, los finlandeses, los fineses tienen un tratado y los noruegos un tratado como si fueran miembros, pero no pertenecen a la Unión Europea. Así no podemos continuar en el mundo. Aplico al ejemplo del día del futuro que la Organización de Estados Americanos sea una auténtica unión, un auténtico gobierno en el continente. Pero fijaos lo que hay que limar todavía. Por mucho que los discípulos trabajen, que es necesario que sigamos trabajando todos, entendamos la dificultad que tenemos por delante. No es tan fácil poner a la gente de acuerdo. Mirad, hoy cualquier producto que se vende en el mundo está supervisado por un organismo internacional. Ese organismo forma parte de Naciones Unidas. Desde el espacio radioeléctrico mundial, los satélites, la navegación aérea, el control de la sanidad, todo esto lo regula Naciones Unidas. Lástima que esté en manos de gente que todavía no está abierta a la luz, o mejor dicho, que tiene poco amor, tiene demasiado amor. Tiene poco amor. Dos cosas. Uno, la sala de meditación de Naciones Unidas está hoy funcionando. Está funcionando, sí, nosotros hemos meditado ahí. El año pasado y está funcionando, sí.
Y el otro tema, fíjate vos, que ¿por qué se firma el Pacto Roerich el 15 de abril? La base está dada por la Unión Panamericana. Yo me acuerdo cuando yo era chica que iba a la escuela primaria, celebrábamos el 14 de abril el Día de las Américas. ¿Y por qué se celebraba ese día? Porque ese día había una asamblea de todos los países de América y que constituían la Unión Panamericana. Entonces, en razón de que el 14 de abril se reunían por esa asamblea anual, es que el 15 se firma el Pacto Roerich. O sea, esos países de la Unión Panamericana son los que dieron el plafón, la base, para poder firmar el pacto. Yo creo que es importante. Que es la base para después, posteriormente, para la OEA, ¿no? Para la Organización de Estados Para Unidos. nosotros los discípulos saber, y por esto creo que es importante, y por esto creo que es tan sagrado el nombre de líneas jerárquicas de acción. Esto hace muchos años de mi vida que tengo una certeza en el corazón que quiero compartir con ustedes. Si hay una tarea para el discípulo es mirar para ver dónde están las líneas y apoyar lo que vemos que es jerárquico. Para poder apoyar lo que es jerárquico, uno tiene que conocer, porque si no queda apoyando lo que no es jerárquico. Y así como recién nos estaban hablando claramente, ¿no es cierto?, de el propósito de Naciones Unidas fue una decisión de la jerarquía, porque nosotros tenemos que aprender a vivir en la comunidad mundial. Por eso la comunidad europea, con todas las fallas y todo lo que quieras contarnos, es en sí mismo un propósito jerárquico. Y cuando Inglaterra toma esta decisión, que bueno, ahora está cuestionada por todos lados, pero que de todas maneras, lo que nosotros sentimos en el corazón, y lo sentimos con un dolor muy grande, fue porque se vuelve a repetir un error histórico, porque entre las cosas que nos enseñó ese señor de España, nos dijo, estaban los discípulos avanzados para tener que ir a hacer la conquista de América, y eran Inglaterra y Francia. De hecho, en los lugares que llegaron los dos, que es allá arriba en Canadá, es el lugar de más síntesis. Pero, dice, hubo uno que no estaba distraído en matarse unos con otros, como la guerra de los 100 años de las dos rosas de Inglaterra y Francia, y que fue España, y ese vino. Y Portugal. Y esos vinieron, y eran los no calificados. Fíjense, a Sayoli llama a los grandes, los que había convocado el tibetano, nada más ni nada menos, ni uno responde. Fíjense, después llaman, hay que ir a hacer la conexión, porque América y Europa eran una conexión sintética que iba a provocar, ¿no es cierto?, la mente y el corazón de la jerarquía, esa síntesis sagrada que iba a permitir reactivar IBES en una vuelta más alta de la espiral, ¿no es cierto?, en América. Entonces no debía haber choque, pero vino el que pudo. Por eso esta mañana yo hice un énfasis en esto que vimos en República Dominicana, y ese grupo quedó haciendo eso, quedó invocando y pidiéndole perdón a los caciques y haciendo no sé cuántos rituales y cosas, porque se dieron cuenta de que lo que había pasado era porque el que vino hizo lo que pudo, ¿no? En esto de hacerlo, vos querías decir algo, me parece. Sí, conectar con lo que estás diciendo, con lo que dice Jesús. Yo no sé por qué te bauticé Juan recién. Jesús. Es una cuestión de traición profunda, porque en las enseñanzas de maestro tibetano, el destino de las naciones, ello habla que hay una programación, se puede decir así, con 3 países, 3 naciones: Gran Bretaña, Estados Unidos y después Brasil. Las 3 naciones voltadas para el anclaje del segundo rayo. En Gran Bretaña en pasado, Estados Unidos en presente de la tierra para la continuidad. El maestro enseña en un futuro muy lejos, Brasil.
También hay una otra cosa, en este propio texto, Maestro Tibetano habla de la condición de síntesis de Argentina, porque habla que Argentina es uno de los países donde la mezcla de las culturas, de las razas, tiene una fuerza. La jerarquía necesita de esto, de anclaje de síntesis. Y me permita, Marta, también, por una inspiración de esta visión, de la tua visión con el grupo, donde, donde ocurrió la avenida, la conquista de la América. Tenemos como servidores, como miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, en nuestras meditaciones, anclar el concepto inmaculado de la fundación, porque en el concepto inmaculado está el propósito jerárquico de la creación de esta nación. Esto es una enseñanza, yo quiero rescatar, de Vicente, que cuando habla en una de sus conferencias sobre la creación de las naciones, podemos extender esto, sobre la creación de todos los espacios que llamamos de espacios geográficos. Primero está el Logos, Sanat Kumara, después un Buda de actividad que ancla la energía de un rayo. Hay la investida del Manu de la raza, del Manu de la subraza de aquel espacio. Hay un investimiento de un ángel, un Agni Svata, de los ángeles, de los devas, de los adeptos planetarios. Todo esto tiene como foco una expresión de la conciencia de Logos para que haga evolución, progreso de la humanidad. Entonces, si nosotros como servidores nos pusiéramos, no sé si se dice pusiéramos a meditar sobre el concepto inmaculado de la fundación de cada espacio del continente americano, con sus partes, del occidente con oriente, con sus partes. Estamos rescatando esta chispa de luz de la conciencia de Logos en el momento de fundación de este espacio. Y también estamos sirviendo a la causa del fuego, porque la chispa es fuego. Así es eso. Sería bueno que preguntaran, ¿verdad? Si alguien quiere comentar, preguntar. A mí me quedó una pequeña dudita, no duda, yo lo sé, pero para que quede más gráfico, el propósito del Pacto Roerich o algunos de los puntos claves del Pacto Roerich. El Pacto Roerich tiene como propósito, es un tratado de paz en defensa del patrimonio cultural de las naciones. ¿Cómo se implementa eso en la práctica? A través de la bandera de la paz. Él propone como símbolo esa bandera de la paz, o sea, que así como la Cruz Roja es el símbolo para identificar los lugares, para preservar la salud física de las personas, la integridad física, esta bandera de la paz es para identificar aquellos lugares en cada pueblo, en cada nación, que tienen importancia primordial como representación del patrimonio cultural de ese pueblo, de esa localidad, de esa nación, lo que los identifica como nación, como pueblo, lo que tiene representación desde el punto de vista cultural, lo que representa la cultura de ese lugar. Entonces, que ese símbolo flamee en esos lugares que son representativos para cada sociedad. Uno de los significados de ese símbolo, que tiene 3 círculos y un círculo más grande alrededor, lo pueden ver también allá en el cuadro de la Madonna Oriflama,
es la unidad, el círculo grande, en la diversidad, los 3 círculos interiores. O sea, somos todos diferentes, dado por los 3 círculos de adentro. O sea, diferencias de origen cultural, social, económica, étnica, de todo tipo. Pero que hay una esencia, algo que es común a todos nosotros. Entonces, la propuesta, ¿cuál es? Relacionémonos desde eso que nos une y no desde lo que nos separa, porque sabemos que somos diferentes. Entonces, cuando nos encontramos, busquemos esa cosa en común que tenemos todos como humanidad. Por eso habla de la unidad en la diversidad. Otro significado es arte, ciencia y espiritualidad, trabajando en forma conjunta, constituyen una cultura de paz. Los 3 círculos de adentro, si los vemos desplegados, forman un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene los 3 ángulos iguales. Si hablamos de ciencia, arte y espiritualidad, los 3 tienen exactamente la misma importancia en la constitución de una cultura de paz. Y que en cierto modo hoy estamos caminando hacia eso, ¿no? Porque lo que aceptamos desde un punto de vista espiritual o místico, hoy la ciencia lo está demostrando todo. Otro significado es pasado, presente y futuro de la humanidad dentro del círculo de la eternidad. Por eso la importancia de preservar el patrimonio cultural que nos identifica. ¿Por qué? Porque cada eslabón en la humanidad, cada ser humano es un eslabón en esta humanidad que estamos construyendo sobre los que construyeron los que estuvieron antes que nosotros, y los que vienen después van a construir sobre eso. Gracias, Giselle. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿No? ¿Sí o no? Marta, Elena Ruelis, trabajaban directamente con Shambhala, ¿no? Bueno, ellos tenían como instructor al maestro Moria, eso es lo que ellos manifiestan, ¿no es cierto? Pero el trabajo, acuérdense que él escribe un libro, se llama Shambhala, ¿no es cierto? Ellos, el trabajo que hacen es siempre vinculándose con Shambhala. Inclusive, cuando ellos hacen el viaje, que atraviesan el desierto de Gobi, hay una entrevista que se escribió con Svetoslav, que es uno de los hijos, que fue publicado en un boletín de buena voluntad mundial, en donde él dice que cuando el padre y la madre, porque ellos acompañaron una parte de la expedición con el padre y la madre, se internaron algunas veces en el desierto y volvían a los 2 o 3 días, en un lugar donde la vida de 2 o 3 días fuera del campamento no es posible, pero él lo suelta así como muy tranquilo, como algo natural. A mí siempre me llamó la atención esa entrevista, y dice que de vez en cuando se ausentaban 2 o 3 días y volvían a la expedición. En esa etapa en donde, ahora ellos nunca dijeron nosotros nos conectamos con Shambhala, jamás lo dijeron. Nosotros, por las enseñanzas, por las explicaciones, por lo que ellos hablan y por lo que está escrito en los libros, decimos que su trabajo fue vincularse con Shambhala. Y no se olviden que esto tiene una coherencia total con lo que enseña el maestro tibetano, que Shambhala, jerarquía y humanidad tienen que cerrar los lados del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, parece que esta línea, que además por supuesto fue la línea de Vicente, creo que para todos es obvio, si no lo dijimos es porque lo consideramos obvio, pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que Vicente siempre habló del trabajo con Shambhala, inclusive escribe el libro sobre Shambhala, porque evidentemente él está en esa línea, es decir, no en la línea que une jerarquía y humanidad, sino en la línea que une humanidad-Shambhala. Claudia, en el libro que él escribe, En el corazón de Asia, luego de la expedición, él cuenta, Nicolás Roerich, cuenta por allí diálogos que tenía con los lamas que iba encontrando. Entonces, una vez le establecen, los recibe un lama que no recibía a nadie, pero lo recibe a él. Y entonces el consejero le dice, lama, le dice, ¿es cierto que acá nos podemos conectar? No, ¿es cierto que la época de Shambhala ya está muy cerca?
Y entonces el lama lo mira sorprendido y le dice, si un occidental acá está hablando de Shambhala, debe ser que realmente está cerca. O sea, no le responde y le responde todo por eso. O sea, digamos, esos son los detalles que uno va encontrando y que te permiten establecer ese vínculo. Yo no sé si estoy confundida, pero ella, Elena, tenía como una enfermedad o algo que capaz que estoy confundida, como que hervía. Claro, pero no era una enfermedad, estaba trabajando con los fuegos. Por eso, O sea, que tenía periodos que Blavatsky también tenía eso. claro. O sea, ¿qué hacen ellos? Ellos abren el camino para que la humanidad, o sea, ellos abren el camino para que la humanidad se conecte con lo cósmico. O sea, esas enseñanzas en Oriente eran muy frecuentes, pero Occidente, ¿cuál es la idea de Occidente? Estamos todos acá en el planeta y nos bastamos con lo que somos y con lo que tenemos en el planeta Tierra. O sea, ese vínculo con el cosmos estaba como cortado, aislado. O sea, incluso Elena Roerich en el libro Criptogramas de Oriente, uno de los párrafos es ¿cómo se le dice al diablo, que no me sale ahora, los diferentes sinónimos de diablo? ¿Cuáles son? Lucifer. Hay un capítulo que se llama Lucifer. Dije, wow, en Elena Roerich escribiendo sobre Lucifer. Entonces me fui de cabeza y ese párrafo. ¿Y qué dice ella? ¿Cuál es el pecado de Lucifer? El pecado de Lucifer es que toda la vida la restringe a la tierra solamente. O sea, le corta la conexión con lo cósmico, le corta la conexión con el origen, le corta la conexión con los otros seres que viven en el cosmos. Entonces, hace creer que la vida solamente es lo que vivimos acá en la tierra y que el hombre se basta a sí mismo por sí mismo. Ese, dice, es el pecado de Lucifer. Entonces, ¿ellos qué hacen? Claro. Le corta las alas, exactamente. Le corta las alas al ser humano, le corta las alas al hombre, lo restringe y le mete el miedo. O sea, todo termina, empieza y termina acá. Tienes razón, claro. Lucifer es lo que nos quita. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la tarea de ellos? O sea, la encarnación de ese fuego del espacio. Por eso es el Ani Yoga. O sea, nos muestran el camino con el cual nos podemos conectar. ¿Y cuál es el camino con el cual nos conectamos? Es el corazón. O sea, es lo que tenemos en común, y conectándonos desde el corazón no nos equivocamos. Esa es la fuerza predominante. Incluso hoy científicamente está demostrado que el corazón tiene más poder que el cerebro. También es importante. Estamos hablando. La comunicación entre el corazón y la mente están divididos. Cada uno, o sea, el corazón también piensa, porque el estómago que tenemos neuronas, pero nos dejamos llevar por la mente y nos hemos dejado de guiar por el corazón. Esas son las cosas que han cortado. El corazón permite la unidad. Tengo dos, fantástico. El corazón, típico. El corazón es el campo electromagnético del corazón, es lo que permite salir de la trampa de la apariencia para ir hacia lo que es, que no es lo visible. Entonces, cuando yo no me conecto más con el corazón, yo pierdo el camino de regreso, ¿no? Es decir, es interrumpir el camino de regreso. Me permite solo agregar a los dos una cosa importante sobre Elena. Elena vivió dos experiencias en encarnaciones anteriores con el fuego. Una directamente con el fuego, porque una de sus encarnaciones fue Juana d'Arc. Juana de Arco, la que murió en la hoguera. El otro, Catarina de Siena, Santa Catarina de Siena, que
se cuenta que vivió cerca de una semana o 10 días sin corazón, porque pidió a Jesús que le sacase el corazón, porque quería vivir con su propio corazón, con el corazón de Jesús. Y dicen los biógrafos de Santa Catarina que en verdad los médicos de la época tenían una experiencia rara, porque les sacaban los latidos y no los escuchaban durante una semana, cerca de 10 días. Después, sí, Catarina de Siena fue la persona que hizo la relación, la el restablecimiento entre los dos papas, porque en su tiempo ocurrió un cisma, una división en la iglesia. Roma tenía un papa y en Florencia una otra representación de papas. Ella políticamente trabajó para que se estableciese otra vez la unidad de la iglesia, y murió muy joven, murió con 32 años, pocos días antes de hacer 33 años. Gracias. A mí me gustaría, si puede ser, entre todos, digamos, si podemos, volviendo a lo que vos dijiste, comprender el concepto original, por qué fueron creados los espacios como países, sobre todo sudamericanos o latinoamericanos, y para comprender el propósito finalmente de lo que tenemos que hacer como grupo, ¿no? Creo que sería bueno reflexionar sobre eso, cuál es el propósito de cada país y cuál es el propósito del trabajo que nos espera. Sí, las enseñanzas tanto de Vicente cuanto de que ¿Vos vas a hablar de eso? ¿O yo estoy? No, vos no tenés una charla sobre eso. Yo estoy haciendo punto a punto de cada país. Entonces, acompañando las enseñanzas de maestro tibetano que habla de las naciones, de sus 2 rayos, pero de algunas naciones, no de todas las naciones. Yo estoy haciendo un trabajo de rescatar los rayos de las naciones a través de las cartas de las naciones. Estoy tomando como referencia publicaciones que tienen los estudios de las cartas del mundo. Son publicaciones de estudiosos que se dedicaron años a estudiar y publicar estas cartas. Entonces yo estoy haciendo la comparación entre estos estudios y la historia de los países. Sí, y tanto el maestro tibetano cuanto el Vicente indican que hay la creación se da bajo de determinadas condiciones astrológicas. Entonces el supramundano desciende, es la información es captada por las personas que se van a fixar en la tierra. Esto tenemos que rescatar para anclar el concepto de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de México, de cada país, y sostener esto como el fuego del corazón para que la América cumpla, sobre todo como los países, esto ya miré, los países de América, sobre todo de América Latina, tienen una vinculación clarísima con el segundo rayo. Basta decir que la conquista se bajó en Leo, que es sostenido por el Sol, segundo rayo,
inspirado por Sirius, una estrella de segundo rayo. Entonces, el segundo rayo está acá en la tierra que pisamos, está acá. Desde que Colón pisó acá, el segundo rayo. Entonces, tenemos una responsabilidad con la reaparición de Cristo. Es tranquilo. Vamos a sostener, sí, yo vamos a sostener. A mí me gustaría que esta exposición, que además fue tan compartida y co-construida entre todos, nos dejara una reflexión, como pedía María Teresa, y también un compromiso, ¿no? Cuando nosotros logremos cambiar en la conciencia de la raza, y yo estoy absolutamente convencida de que es cambiable. Ustedes saben que hace 40 años que trabajo en resolución pacífica de conflictos. Lo primero que aprendimos nosotros es que las personas actúan y hablan según lo que sienten y piensan. Y que si yo no cambio lo que siento y pienso, no voy a cambiar lo que hablo y lo que digo. Y yo creo que hay un rol muy importante en el nuevo grupo de servidores del mundo, en el sentido de ir cambiando las narrativas. Hay un biólogo chileno que para mí es algo extraordinario, que es Maturana, Humberto Maturana, que dice: si cambiamos las conversaciones, cambiamos el mundo. Entonces nosotros, que tenemos la extraordinaria habilidad de tener un cuerpo, y créanme que esto no es menor, esto de tener cuerpo tiene una responsabilidad y una oportunidad extraordinaria. Nosotros podemos empezar a conversar desde otro lugar. Hoy no me acuerdo bien cómo fue, Jesús, qué dijiste, pero lo expresaste de una manera brillante que yo no recuerdo, en el sentido de que no debíamos nunca combatir el mal, sino reforzar el bien. Y esto distingue a la estrategia de la logia blanca de la logia negra. Todos nosotros estamos en peligro de ser magos negros, excepto que hayamos consolidado la segunda iniciación, ¿no? Bueno, lo que dicen es la tercera, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos, por lo menos la mayoría de nosotros, en peligro. Es decir, ¿cuándo nos convertimos en magos negros? Cuando empezamos a trabajar a favor de las fuerzas que se oponen al anclaje de la luz. ¿Y cómo acompañar o cómo prevenir? Nosotros estudiamos en violencia que prevenir la violencia es generar correctas relaciones. Y eso es lo que enseñamos. Y enseñamos que la correcta relación está basada en la confianza, y enseñamos cómo reconstruir y cómo difundir la confianza. Pero no hablamos de la violencia, porque si hablamos de la violencia le estamos entregando el poder, ¿no es cierto?, a la violencia, que es la ausencia de paz. Entonces no existe, ¿no? Es como la luz, si la luz, la oscuridad, si tú prendes la luz, no hay más oscuridad, entonces la oscuridad en realidad no existe. Solo se trata de prender la luz. Cuando nosotros tenemos que hablar de algo, yo observo mucho y me observo a mí misma, que nosotros muchas veces en nuestro discurso, nuestra narrativa y el modo en que contamos nuestra vida y la vida de los otros y en la forma en que proponemos acciones, somos totalmente alineados en la magia negra. Porque hablamos de lo que no está, de lo que no sirve, de lo que está mal, nos quejamos y todo eso evidentemente no nos ayuda. Hoy hemos estado hablando nada más ni nada menos de una cantidad de seres, movimientos y organizaciones que están trayendo la línea jerárquica de acción. No es menor que es una línea de acción. No es una línea para sentarnos a estudiar solos en nuestra casa y quedarnos allí. Eso no resuelve el problema de nadie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que o hacer trabajo de alta magia, que lo hacemos a través de la meditación, o hacer acciones, o establecer creación a través de la palabra, generando la oportunidad de aprobar, apoyar y demás lo que es afín a la luz. Cuando nosotros no lo hacemos,
nosotros estamos ayudando a dar más espacio a la otra polaridad. En este momento de nuestras vidas, a nosotros nos toca establecer polaridad. El maestro tibetano en eso es clarísimo. En algún lugar tenemos que estar. Y nosotros hemos elegido estar en las fuerzas de la luz. Es el inicio. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos allí, tenemos que tener coherencia, ¿no? Cuando hablaban del corazón, o sea, volviendo a lo científico, está el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que ha hecho mediciones y que dice que cuando una persona está alineada, o sea, hay coincidencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, o sea, hay un estado de coherencia que lo han medido incluso, dice que se crea un campo electromagnético alrededor de la persona que desde 1,20 metros para allá, o sea, irradia esa armonía, ese estado de paz que se crea desde el corazón. Porque ¿cómo lo miden? Porque miden las pulsaciones y el estado del corazón cuando la persona está en ese estado de coherencia. O sea, lo que pienso coincide con lo que digo y coincide con lo que hago. O sea, internamente estoy en un estado de paz que es cuantificable, que es medible científicamente. Y eso crea alrededor nuestro un campo electromagnético que irradia ese estado de paz y ese estado de armonía. Entonces calculen cuando hay un grupo de personas en esa condición lo que se puede llegar a generar. Estela, etimológicamente, volviendo a la propuesta de María Teresa, etimológicamente, las dos palabras que acá el corazón, portugués corazón, concepto, concepción en portugués o concepción, las dos palabras etimológicamente muy lejos quieren decir los latidos que se escuchan del cielo y que descienden para la tierra. Eso significa ¿Sí? corazón. El concepto, las dos palabras tienen la misma raíz que quiere decir esto, los latidos que descienden del cielo hasta la tierra, que tiene que ser reproducido por la tierra. Esto es etimología muy leja, indoeuropea, muy leja. Y aprovechando la propuesta de María Teresa, por ejemplo, mirar la condición de Venezuela hoy, y no pensar en los conflictos de los grupos, porque los maestros decidieron crear aquella porción de tierra que tiene el nombre de Venezuela. Vamos a mirar el Sudeva, la conciencia del Logos, el Deva, el Manu del espacio, todos los Devas que están allí trabajando para que la perfección esté activada. Para que abramos el corazón. Perfecto. La propia palabra, has dicho que concepción y corazón no lo sabía, etimológicamente en el fondo significa lo mismo. Es que el corazón, entendido arquetípicamente como plano búdico, subplano del plano físico cósmico, es donde está el sagrado arquetipo de la evolución humana y del propósito del Logos. En el momento, Vicente por eso insistió tanto, alcanzamos ese punto de conciencia que equivale a la cuarta iniciación, al tratado, el problema humano desaparece. Ojalá tuviéramos muchos arats en Argentina y en España yo los echo mucho de menos, os digo abiertamente. Los echo arats. Arats, es decir, seres de cuarta iniciación. Ojalá los tuviéramos en Francia, en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos, que hacen mucha falta allí, y en todos los países del mundo. Sabemos por la enseñanza esotérica, por el maestro Hualkul, el desheredado, el tibetano, que la mayoría de dirigentes mundiales tienen una segunda o una tercera iniciación. La segunda equivale, cuando no se tiene un poco de amor, equivale a ser mago negro declarado. Y
No quiero señalar a nadie, pero en el país donde vivo tenemos unos cuantos destacadísimos. La gente los ve como algo maravilloso. Yo personalmente pues a veces veo auras, a veces veo cosas, aunque sea por televisión, y bueno, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por lo tanto, no nos dejemos deslumbrar por la mente concreta. La mente concreta por sí misma nos lleva a la perdición. Trabajar el corazón significa vivir la síntesis. Y vivir la síntesis y vivir la inseguridad, porque es la pura intuición. Y ahí está el problema. ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Hacia dónde voy? Si me tengo que hacer la pregunta, la intuición no funciona. He de ser valiente. El guerrero de la luz, que está asociado con el signo de Escorpio, es aquel que puede vencer sin luchar. ¿Cómo lo hacemos? Nos tenemos que reinventar. El corazón nos ayuda, pero si no nos reinventamos y llegamos a amar con la mente y pensar con el corazón, va a ser muy difícil que esta batalla, esta guerra, la ganen las fuerzas de la luz a corto plazo. Nada más. Muy bien esto de la astrología. Te felicito. Inclusive la ciencia ya podemos decir está en este camino, porque se ha demostrado que existen neuronas en el corazón y son las neuronas del corazón las que dan la orden al cerebro, y es el cerebro recién que antiguamente se decía se piensa con la cabeza. Si empezamos haciendo caso a eso, la etimología, el origen de todo, a pensar con el corazón, si pensamiento y sentimiento están los dos unidos, y donde dos están unidos está Dios. Sí, difícil de hacer. Como ustedes pueden ver, el programa no es imposible de cumplir. Pero es que acordamos esto en la rueda. Es una maravilla, es una maravilla. Hay mucha espontaneidad. Sí, exacto, sí. Así que sabrán disculpar los desajustes y son ajustes. Eso es lo que yo decía, de dejar que su orden de intuición. Esto es exactamente. Estamos haciendo unos temas y otros a manera de esta conversación, que se vayan complementando y paralelamente todos están exponiendo, tal vez no tan sistemáticamente, pero Si les parece bien ahora, podríamos hacer un pequeño break para